Bueno, estamos. A ver, esperen. No sé por qué estoy viendo la cámara de Max. Ahí va. Bueno, hoy vamos a volver a las bases, familia. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que dije al principio. Nombré muchísimas veces el dejar ir, hablamos mucho sobre esto, hice mucho hincapié sobre observar las emociones, transitar las emociones, bien, experimentar lo que sentimos dentro, pero como que nunca profundizamos en qué es realmente el dejar ir, cómo funciona, qué trasfondo hay detrás de todo esto, qué estudios hay. Hoy vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Para que por fin podamos entender las bases de esto y que entendamos lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? En el respirar las emociones, en el observarlas, en el transitarlas. Bien, vamos a entender por qué tenemos que hacer esto. Bien, entonces, venimos absorbiendo mucha información y siempre está bueno volver a lo que es fácil de entender, que en realidad es todo fácil, pero bueno, para nuestra mente racional por ahí se hace muy complejo, por ahí nos satura, nos frustra, nos hace abandonar. Entonces, conceptos muy sencillos de entender que creo que cualquiera que recién esté iniciando lo va a poder comprender, lo va a poder integrar y lo va a poder aplicar en su día a día. Hoy vamos a trabajar sobre el dejar ir y los mecanismos del ego para perpetuar las emociones negativas. ¿Qué sería esto? Recordemos que el ego, nuestro ego, el ego humano, la mente, sobrevive a través del miedo, a través de la ira, ¿sí? A través de la vergüenza, a través de las emociones de un bajo nivel de energía. Sobrevive ahí, se camufla ahí, entonces tiene mecanismos, ¿sí? Que ya hablamos de los mecanismos del ego, hoy vamos a volver a hablar sobre eso también, al final, tiene mecanismos para mantenerse en esas emociones, ¿sí? Por eso yo siempre digo que sacamos mucho jugo emocional, ¿sí? Muchos beneficios emocionales, que ya lo vimos también en cómo funciona el ego, no sé si se acuerdan, de estar mal, bien, de tener miedo, de tener vergüenza, de tener ira, ¿sí? Sacamos mucho beneficio inconsciente de ahí. Nuestro ego se camufla ahí adentro, ¿bien? Entonces, primero vamos a entender qué es el dejar ir. Como dije, vamos a profundizar, porque siempre lo nombro, ¿sí? Pero para que entendamos bien profundamente cómo funciona, necesito que lo entendamos desde las bases, ¿sí? El dejar ir es una de las herramientas más poderosas que creó el doctor David Hawkins. Bien, pueden buscarlo en Google, pueden leer sus libros, son una volada de cabeza. Yo ya, de hecho, pasé el orden en el cual tienen que leerse los libros, bien, para transformar nuestra vida emocional y espiritual, ¿sí? Es un proceso de liberación emocional en el que nos permitimos soltar todo lo que nos impide estar en un estado de paz. Bien, recordad que el único problema del ser humano es que no se da el permiso de transitar las emociones. En realidad no es que no se da el permiso, es que no es consciente de cómo transitar las emociones. Nunca nos forman en inteligencia emocional, en cómo gestionar nuestras emociones. Ni siquiera es gestionarlas, porque no tenés que controlar nada. Solo tenés que observar lo que está pasando. El problema es que en automático actuamos de forma inconsciente y reprimimos esas emociones. Bien, a través de esta técnica podemos dejar ir todo. ¿Se acuerdan lo que pasaba de tanto reprimir y reprimir y reprimir? O no solamente reprimir, sino proyectar en el mundo externo o escapar de nuestras emociones. Todo eso no es que se va, se disuelve. Todas esas emociones se quedan acá adentro. Van acumulando como basura, ¿se entiende? Y eso nos va programando internamente. Entonces, a través de esta técnica podemos dejar ir todo. Emociones reprimidas, pensamientos negativos, traumas pasados, miedos, deseos insatisfechos y cualquier tipo de apego emocional que nos esté controlando. Los apegos también los puedes dejar ir. Bien, tanto como un resultado que te esté frustrando por no alcanzarlo, porque no llega o porque te sentís vacío, todo puedes dejar ir si haces bien la técnica. Todo. ¿Qué pasa cuando dejas ir? ¿Qué pasa cuando dejas de tener miedo? Conectás con tu paz. Estás en paz. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros dejamos ir, liberamos la carga interna que nos hace sentir como que tenemos una mochila cargando peso constantemente encima nuestro. Bien, los estudios de Hawkins demuestran que cuando nos aferramos a estas emociones o creencias, nos mantenemos atrapados en un ciclo de sufrimiento, ¿sí? Bajando nuestro nivel de conciencia inconscientemente y por consecuencia repitiendo patrones toda nuestra vida y por consecuencia estando mal y atrayendo cosas a nuestra vida que no entendemos por qué, sintiéndonos de una forma que no entendemos por qué, porque todo sucede de forma inconsciente, ¿sí? El dejar ir es permitir que estas emociones surjan, las sintamos sin juicio y luego la soltemos. ¿Bien? Sin intentar cambiar o suprimir lo que sentimos. Todo esto que estoy diciendo de intentar cambiar, suprimir, escapar, reprimir, proyectar,
son las emociones que vamos a ver al final de la formación. Los mecanismos del ego que vamos a ver al final de la formación. Sí, que siempre los repito. Bien, siempre los repito, siempre los estoy repitiendo. De hecho, en el mindset que vimos, también los estuve repitiendo. Bien, entonces, yo solamente quiero que entiendan esto. Dejar ir no es una técnica compleja que tenés que tomarte 3 horas en el día para estar meditando y observándote. No, ¿te sentís mal? Perfecto. En vez de querer hacer otra cosa, en vez de querer escapar de eso que sentís, te sentás, observás y respirás esa emoción. ¿Sí? Porque acuérdense que las emociones de baja energía, tendría que haber puesto la tabla de los niveles de conciencia, pero bueno, la tabla de los niveles de conciencia, acuérdense que tiene niveles calibrados a nivel energético, ¿bien? Por debajo del nivel 200, si no entendés de qué estoy hablando, no pasa nada, clases anteriores y vas a entender. Por debajo del nivel 200 están las emociones que muchos le llamamos negativas, pero en realidad son emociones de baja frecuencia, ¿sí? Como el miedo, la ira, el orgullo, la vergüenza, la apatía. Bien, todas esas emociones tienen una energía finita. ¿Qué quiere decir una energía finita? Que si nosotros nos damos el permiso de transitar las emociones, que transitar es básicamente dejarlas ir, las emociones se disipan, se disuelven. ¿Sí? ¿Y qué provoca eso? Que nos disparemos automáticamente a niveles más elevados de conciencia, que entremos en estados más altos de energía. Liberamos esas cargas. Ahora, resistirnos a esas emociones, querer escapar de esas emociones, es lo que hace que el conflicto se haga más grande, ¿sí? Y se genere como una telaraña, y cada vez es más complicado salir de esas emociones, que ya lo vimos en inteligencia emocional 1, 2, 3 y 4. O sea, todo esto ya lo profundizamos, pero por eso quiero hablar del dejar ir específicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el proceso de dejar ir? Es una técnica muy simple que implica permitirte sentir la emoción o la experiencia completamente. Lo que hablamos recién. No tiene es como, no hay tanto detrás, no hay tanta ciencia, ¿sí? Y en lugar de resistirla o aferrarte a ella, simplemente la dejas ir. Sentís la emoción, la observás y no la juzgas. Estos son los pasos. Presten mucha atención. El primer paso que todo ser humano tiene que hacer para aplicar el dejar ir, que todo ser humano consciente hace al aplicar el dejar ir, es reconocer la emoción. Lo primero es ser honesto con vos mismo y reconocer la emoción que estás experimentando, ¿sí? Si vos no estás abierto, si vos no reconoces lo que tenés dentro y querés escapar, ¿cómo te vas a dar el permiso de transitarlo? ¿Sí? O sea, si vos estás cerrado, si vos crees que sos una persona fuerte y por sentir miedo te debilitas o estás vulnerable y te cerrás a sentir miedo, es imposible transitar el miedo. Lo estás reprimiendo dentro tuyo. Una vez que te abrís y reconoces eso, ya es más fácil de entregarte. Entonces, el primer paso es reconocer, decir para tus adentros, sí, estoy sintiendo miedo. Sí, tengo ganas de llorar. Sí, tengo vergüenza. Sí, tengo odio contra alguien, no importa, tengo odio. Lo reconoces. ¿Sí? El segundo paso es sentir la emoción sin resistencia. Una vez que reconoces la emoción, el siguiente paso es permitir que la emoción fluya dentro tuyo. No trates de cambiarla ni de controlarla. Observala. Observa cómo fluye esa energía. Bien. Solo sentí lo que sentí, valga la redundancia, de manera consciente. La clave es estar presente con ella sin intentar que desaparezca. Es quedarte con tu emoción, abrazarla. Bien. Darle compañía, que para eso está. Las emociones, ya hablamos de cómo funcionan las emociones, pero son un toc toc. Prestame atención. ¿Sí? No es un, ay no, mirá para otro lado, no pasa nada, está todo bien. Sos una persona fuerte, esquivame, pasame por arriba. No, es un abrí los ojos, necesito que me prestes atención. Esa es la función de las emociones. ¿Sí? Imagina cómo la energía recorre tu cuerpo, literalmente. Imagina cómo te llenas de miedo. Imagina cómo el miedo recorre, no sé, familia, ¿cómo experimentamos las emociones? Ya lo hablamos, pero ¿cómo experimentamos las emociones? A nivel interno, ¿cómo se experimentan? Si sentís miedo, puedes sentir esas mariposas en el estómago que hacen que, no sé, se te cierre el pecho, empezás a tener ansiedad, te pones modo alerta, empezás a transpirar, empezás a temblar, te paralizás.
Si sentís vergüenza, lo mismo, te querés esconder del mundo, literalmente, no querés que nadie te vea, pero son eh, sentimientos a nivel interno, ¿se entiende? Todos experimentamos lo mismo. Sea lo que vos... Por eso, en el mindset del viernes yo aclaré, en el primer mindset, no importa lo que estás sintiendo, no importa por lo que pasaste, no te creas tan especial, ¿se entiende? Esa es la función de tu ego, que quiere hacerte separado del mundo. Y eso es lo que te provoca sufrimiento. ¿Por qué? Porque vos decís, Bau, vos no sabés lo que sufrí en toda mi vida, vos no me vas a entender. Pasé por muchas cosas, por eso tengo lo que hoy tengo. Vos podrás haber pasado, no sé, se te muere un familiar muy cercano y sentís lo mismo que yo, que estoy sentado acá y no sé, no gano lo que quiero ganar y eso me provoca una sensación, no sé, o sea, te puede frustrar y ganas de llorar, ¿se entiende? Pero distintas situaciones sentimos lo mismo, ¿se entiende? Entonces te entiendo. No importa lo que vos hayas experimentado, todos los seres humanos te entendemos, porque a nivel interno vos estás sintiendo lo mismo que todos los seres humanos. ¿Se entiende? Sentís las mismas emociones. Entonces, imagina cómo esa energía recorre tu cuerpo. Eso es lo que está, hacerte consciente de eso es lo que está permitiendo que el conflicto se libere. ¿Sí? Buenas, abuelo, ¿cómo estás, hermano? Punto 3. No te identifiques con la emoción ni con los pensamientos. Esto es muy importante que ahora lo voy a aclarar. Es importante acordarte de lo que hablamos siempre. No sos tus emociones. Y esto es muy complicado hacerlo en el día a día, pero tenés que poner conciencia. Si no pones conciencia en el momento presente, no pasa nada. Después, en el futuro, por así decirlo, o sea, un momento después, podés volver al pasado y poner conciencia. Y decir, che, me identifiqué con mis emociones. Elijo ver paz en vez de esto. ¿Bien? Las emociones son temporales y no definen quién sos. Al permitirte sentir la emoción, podés dejar de identificarte con ella, liberándote de su control. Bien, no te aferres al pensamiento de soy una persona enojada, o estoy triste, o soy miedosa, o soy vergonzoso. Eso refuerza el apego de la emoción. Y ahí das paso a que tu ego tome el control de tu vida. ¿Y qué pasa cuando tu ego toma el control de tu vida? Que empieza a aplicar todos los mecanismos para seguir reforzando esa creencia tuya. ¿Bien? ¿Vieron qué poderoso que es el ego? Literalmente. O sea, si vos crees que sos vergonzoso, quedate tranquilo. Tu ego va a seguir buscando todas las opciones habidas y por haber de reafirmar esa creencia que tenés acerca de vos que sos vergonzoso. No sos vergonzoso en realidad, pero como estás creyendo eso, lo vas a proyectar en el mundo externo, lo vas a reprimir o vas a querer escapar haciendo otra cosa que no te genere vergüenza, en vez de transitar esa vergüenza. ¿Sí? Entonces, el tercer punto es que no te identifiques con las emociones. No sos lo que estás sintiendo. Las emociones son energía por transitar, nada más. Esa es su función. Bien, ni siquiera sos tu cuerpo. Acordate que sos el observador que está detrás de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué identificarte con lo que pasa en tu cuerpo? ¿Sí? El punto 4 es soltar la emoción. De forma natural, esto sucede de forma natural, ¿eh? Una vez que sentiste y experimentaste la emoción, simplemente déjala ir. Déjala ir. Esta liberación es un acto de confianza. Confías en que no necesitas sostener más esa emoción y que estás seguro de soltarla. Cuando vos te das el permiso, cuando ya la sentiste, sentiste el miedo, en vez de querer escapar, en vez de querer resistirte, en vez de querer ponerte los pelos de punta y no sé, querer hacer todo para salir de ahí, una vez que vos sentiste el miedo te vas a dar cuenta de que no necesitas el miedo, ¿sí? Hawkins dice en muchos de sus libros, cuando los lean, si es que no lo están leyendo ya, se van a dar cuenta, y comprobó con miles de casos de estudio, que esto está en el poder contra la fuerza, todos los casos de estudio que hay, que este acto de soltar, de permitir la liberación, es en sí mismo lo que sana. ¿Sí? Acá está todo. O sea, no sé si alguien está interiorizado en epigenética, ¿sí? Y todo eso, cómo afecta literalmente nuestras emociones a nuestros genes. Y eso es lo que produce que nos enfermemos. Eso es lo que produce también que experimentemos muchas desgracias en nuestra vida. Las emociones reprimidas. ¿Por qué? Porque eso programan el inconsciente. ¿Sí? Y tu inconsciente es el que dirige tu vida, no la suerte, no el destino. Tu inconsciente es el que está dirigiendo tu vida. Toda tu programación es la que está dirigiendo tu vida. ¿Se entiende, familia? Entonces,
Cuando vos soltás la emoción, te estás liberando de toda tu programación interna. Estás cortando las cadenas. Bien, entendámoslo así. Cuando vos soltás una emoción, cuando vos transitas una emoción, estás cortando cada vez más cadenas, más cadenas, más cadenas, más cadenas. ¿Sí? Y empezás a experimentar lo que es la verdadera libertad. Para poder soltar en esos momentos en los que estás llegando al dejar de transitar, o sea, en el momento en el que estás sintiendo la emoción, puedes repetir, me entrego por completo a esta experiencia sin juzgarla. Me rindo ante esta experiencia. Estoy dispuesto a ver. Lo siento y lo dejo ir. Lo siento no es de perdón. Lo siento es de lo estás sintiendo. Lo estás experimentando. ¿Sí? Es como, yo les dije al principio, pero quería ir bastante profundo para que entiendan. La técnica del dejar ir es lo más sencillo que hay, pero no lo hacemos en nuestro día a día. O sea, si nosotros hiciésemos esto, dejaríamos de sufrir, conectaríamos con nuestra paz, estaríamos en paz, literalmente. O sea, si vos no parás de sentirte mal, no parás de sufrir, no parás de repetir patrones, no parás de estar ansioso, no parás de estar estresada, no parás de vibrar bajito, es porque algo dentro tuyo estás reprimiendo. Y cuanto más reprimís y cuanto más repetís, desgraciadamente, eso se sigue reafirmando cada vez más en tu vida y seguís armando cada vez más la bola de nieve, que eso en cualquier momento explota. ¿Sí? Acuérdate que vos lo que reprimís queda dentro tuyo. Y eso se va formando en tu inconsciente. Y se va formando también tu sombra. Ya vimos cómo funciona la sombra. Fíjate cómo vamos abarcando todos los conceptos, de todos lados. Pum, pum, pum. ¿Se entiende? Vayan a ver en el Linktree el ejercicio del estanque. Este es un ejercicio para hacer un dejar ir. No sé si alguno vio el ejercicio del estanque en el Linktree. Si me confirma de los que estamos acá. Es un ejercicio súper sencillo, ¿eh? 6 pasos, creo que es. En el cual solo tenés que imaginar. Solo tenés que sentarte 3 minutos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos si esto está al servicio de nuestra evolución? Hacer esto es crecer. Hacer esto es evolucionar. Hacer esto es liberar todos nuestros patrones inconscientes. Hay muchas formas de transitar una emoción, pero todo se resiste a lo mismo. Observar y experimentar sin juzgar, sin ponerle etiquetas. Acordate también lo que vimos ya, de que tu mente le pone etiquetas a todo en base a su programación. Entonces, vos sentís miedo y estás etiquetando el miedo. ¿Se entiende? No le pongas etiquetas a nada. A nada le pongas etiquetas. Yo pregunté el viernes pasado, ¿qué pasaría si vos dejás de ponerle etiquetas a todo lo que ves, a todo lo que sentís, a todo lo que percibís? Una persona me puso, la vida no tendría sentido. ¿Cómo que no tendría sentido? ¿Ves que estamos acostumbrados a vivir así en automático, en una cajita de cristal, encerrados? Somos seres limitados. O sea, las etiquetas te están limitando en tu programación. Es tu programación la que te limita. Entonces, no etiquetes el miedo, solamente sentilo. Por eso mismo acá puse, a ver si puedo ir para atrás, por eso mismo acá puse, no identificarse con la emoción ni con los pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando vos estás sintiendo miedo, si te vas a los pensamientos, la mente es receptora solamente. Es receptora en base a tu nivel de conciencia. Se conecta a un campo de energía más elevado y empieza a traer pensamientos. Empieza a traer pensamientos, empieza a traer pensamientos, empieza a traer pensamientos. Si vos te vas a los pensamientos, lo único que estás haciendo es multiplicar esos pensamientos. Entonces, vos tenés miedo, empezás a pensar en cosas que te provocan miedo. Y cada vez son más las cosas que te provocan miedo. ¿Se entiende? Y eso sigue generando emociones dentro tuyo. Y las emociones, a su vez, como ya vimos, generan más pensamientos. Entonces se genera el bucle infinito, del cual es muy complejo. Perdón, no es complejo. Yo creo que siempre dije que es complejo, pero cada vez me doy dando cuenta más que las resistencias las pone nuestro ego, pero no es complejo. ¿Por qué no es complejo? Porque solamente dejando ir, estás liberándote del miedo y de todas sus emociones y de todos sus pensamientos y de todos sus patrones inconscientes y de toda su energía. O sea, solamente haciendo el dejar ir, estás liberando un montón de cosas que te provocan sufrimiento. Estás yendo al núcleo, ¿bien? Respirando, cerrando los ojos, sintiendo, estando presentes. Ahora,
Esto es re poderoso, familia. O sea, vos podés creer que no funciona y te lo vas a estar perdiendo. A mí no me afecta nada si vos crees o no crees que esto funciona. Probalo, date el permiso de probarlo. Un mes, probalo. Dejando ir, dejando ir, dejando ir, dejando ir, dejando ir. Viene una emoción de miedo, dejas ir. Viene una emoción de ira, dejas ir. Viene una emoción de vergüenza, dejas ir. Viene un apego que te provoca sufrimiento porque no ves los resultados que vos querés, dejas ir. Todo, todo, dejas ir, te liberás, te liberás, te liberás. Vos tenés que entender que cada dejar ir es una cadena más que estás cortando. Y estás cada vez menos dejando de ser esclavo de tu propia programación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? El dejar ir nos ayuda a liberar toda la carga emocional que venimos trayendo durante toda nuestra vida, es lo que dije al principio. Todo ese peso interno que tenemos. Nos ayuda a vernos como lo que realmente somos, seres completos más allá de nuestras emociones, pensamientos y limitaciones. Por eso dije, estamos viviendo, familia, en una cajita de cristal, en una cajita de cristal. Estamos viviendo en una realidad muy limitada de lo que creemos que somos, ¿sí? Y esa realidad la definen nuestras creencias, ¿bien? Nuestros pensamientos, nuestro nivel de conciencia, y a su vez lo que vemos en el mundo, que está influenciado por nuestras creencias, por nuestros pensamientos y por nuestro nivel de conciencia. Por eso se genera un bucle infinito. Y así, esa es la forma de perpetuarse del ego. ¿Qué quiere decir perpetuarse? De seguir con su existencia en este mundo. ¿Sí? Si no entendés qué es el ego, porque muchos confunden el ego con ser egocéntricos, que en realidad sí, porque el ego te hace creer que sos una identidad especial, pero el ego lo tenemos siempre. Es parte nuestra, parte de nuestra mente. ¿Sí? Es una parte primitiva que evolucionó después de tantos años. Bien, por eso, si no entendés bien cómo funciona el ego, por ahí estás entendiendo, che, pero yo no tengo ego. Sí tenés ego. De hecho, creer que no tenés ego es un propio mecanismo del ego. Si crees que no tenés ego, o si no entendés cómo funciona, tenés todas las formaciones que hay, como 4 o 5 formaciones ya que hicimos, desintegrando el ego, yendo al núcleo de todo y lo vamos a seguir haciendo igual. Pero bueno, por lo menos eso te va a venir como para introducirte y cada vez entender más y hacerte más consciente. ¿Sí? Como dije, el dejar ir nos ayuda a liberar toda la carga emocional que venimos trayendo durante toda nuestra vida, todo ese peso interno que tenemos. Nos ayuda a vernos como lo que realmente somos, seres completos más allá de nuestras emociones, pensamientos y limitaciones. ¿Se entendió? Al soltar todo lo que ya no nos sirve, comenzamos a experimentar una mayor conexión con nuestro ser superior. ¿Sí? Al liberarte, vos imaginate lo que sentirías al liberarte de todo el sufrimiento. Eso te va a llevar a una vida más libre, más alineada con el amor, la paz, la verdad, la expansión, la gratitud. Una vida más plena, una vida más alegre, una vida más feliz, una vida que todo ser humano quiere vivir. Me chupa huevo si es a través de una mansión, si querés experimentar un Ferrari, si querés experimentar un Lamborghini, si querés estar con tu cabaña en el medio del bosque, me da igual. Pero todos buscamos paz, todos buscamos alegría, felicidad, gratitud, amor. Y por eso siempre repito, deja de perseguir cosas creyendo que eso te va a traer paz y felicidad. La paz que vas a experimentar en la cima de la montaña es la paz que vos mismo y vos misma te lleves a la cima de la montaña. ¿Sí? O sea, la paz que vos te lleves hasta allá arriba es la misma que vas a experimentar allá arriba. No te creas que por llegar a cierto lugar vas a estar más en paz. Eso es imposible, no pasa eso. De hecho, te estás asegurando tu propio sufrimiento. ¿Bien? Y aplica para todo. Dejar ir todo de lo que querés. Y acá me va a decir, wow, pero no estamos en desarrollo personal, no estoy emprendiendo para generar más dinero. Dejar ir todo lo que querés. Todos tus apegos. Entregáselos a la vida, a Dios, al universo, lo que sea que quieras creer. Déjalo ir, porque vos no estás dejando ir tus acciones diarias, no estás resignándote ante la vida, estás dejando ir lo que querés, tus apegos.
¿Alguna vez te pusiste a pensar qué beneficio te está trayendo el apego que tenés con generar más dinero? ¿El querer generar más dinero? ¿El querer tener, no sé, mejores relaciones? ¿El querer estar en mejor estado físico? No, deja ir todo eso. Marcate la visión, ya lo practicamos. Marca la visión, marca tu camino con claridad. Y después soltalo, déjalo ir. Ya tenés la brújula, ya sabes hacia dónde vas. Perfecto, te entregás al día a día, sos excelente en el día a día. Te esforzás, te comprometés con tu crecimiento interno, mientras das todo lo mejor de vos. Yo nunca digo que no hagas, yo nunca digo que no reconozcas lo que te mereces. Yo digo que no te apegues a eso. Deja ir esos apegos que vos tenés. Y fíjate qué libre vas a ser. Vas a desbloquear el potencial del día a día, vas a desbloquear literalmente la abundancia. Eso va a ser la abundancia, porque el presente es abundancia, no un futuro que te promete tu propio ego que va a ser mejor. La abundancia es el presente. Cuando nos damos cuenta de eso, ganamos el juego. Cuando nos damos cuenta de eso, ganamos el juego. ¿Sí? Ahora, en todo este proceso, como siempre, de dejar ir, muy lindo y muy sencillo que parece, entra nuestro gran amigo Lego, como venimos hablando siempre. Es el principal problema, ¿no? Es como nuestra mente lo que hace es tirarse una piedra para que nos caigamos. Nos levantamos, agarra la piedra, se la tira para adelante para volverse a caer. Así funciona nuestra mente. Bien. Creyendo que de esa forma va a seguir vivo. Ejerce un gran control y se resiste a través de sus mecanismos, que ya ahora vamos a ver cuáles son para repasarlos, pero ya lo sabemos todos, para evitar sentir nuestras emociones como debemos, ¿sí? El ego, acordate que sobrevive mediante el control y el apego a emociones negativas, como el miedo, la culpa y la ira. Al dejar ir, disolvemos estas emociones, disolvemos, ¿bien? Deja de influir tanto el ego, nuestra mente, ¿bien? Y debilitamos la identificación con el ego, lo que nos acerca a un estado mayor de paz y conciencia. Este es el peor miedo del ego. Por eso se aferra al miedo, por eso se aferra, ¿bien? A los estados de supervivencia. Por eso mismo el ego se aferra a los estados de supervivencia. Que de igual forma lo estamos viendo muy breve acá, pero te digo, te quedan clases para ver todavía para que lo entiendas mejor. Yo solo quiero que entiendas con esto que las emociones están para ser sentidas, ¿sí? No para ser, porque también otro mecanismo del ego, que si acá vamos a ver mecanismos podemos ver todo el día, toda la noche, pero otro mecanismo del ego es creer que, porque vos por ahí yo te digo, no sé, estás reprimiendo el miedo, y vos me decís, no, lo estoy sintiendo el miedo, si me siento así, pero no, en realidad lo estás reprimiendo, o por ahí lo estás proyectando, ¿sí? Contra el mundo. Entonces, hay que ser muy pillos acá para darnos cuenta de cuándo estamos aplicando o de cuándo nuestro ego está teniendo uno de sus mecanismos, lo está aplicando en nosotros, ¿sí? Por eso también vamos a ver algunos mecanismos del ego en profundidad para terminar. Me quedan las últimas diapositivas, ya terminamos, los libero y seguimos en la próxima formación, ¿sí? Los tres mecanismos que seguro conocemos ya son la proyección, la represión y el escape. Estos son los tres mecanismos centrales. Después tenés muchísimos, o sea, infinitos mecanismos. Infinito, literalmente. Hay muchos mecanismos, pero estos son los más conocidos que por ahí los vas a saber diferenciar y los vas a entender. Son muy comunes y fundamentales dentro del funcionamiento del ego cuando se trata de manejar las emociones. Bien, los tres son maneras en que el ego trata de evitar o desviar el transitar emociones, ¿sí? Que se resiste a entrar a las emociones, ¿sí? Obviamente a las emociones incómodas o difíciles. Vamos a desglosarlo un poco más cada uno, ¿sí? La proyección. ¿Qué es la proyección? Es cuando el ego no quiere reconocer una emoción o cualidad interna, como la sombra. Acordate que tu ego forma distintas personalidades de lo que vos crees que sos. Yo soy de este estilo, yo soy de esta cultura, nací acá, ¿sí? Me comporto de cierta forma, hablo tal idioma. En base a esas personalidades va reprimiendo una sombra, ¿sí? Una sombra que es como lo que está mal, entre comillas, porque bien y mal es en el mundo dual, pero va reprimiendo eso que está mal y eso que vos reprimís se queda dentro tuyo. No es que desaparece, ¿sí? Se queda dentro tuyo. Está formando parte de tu personalidad. Es como la luna, ¿viste? La luna siempre tiene la cara oculta. Bueno, nosotros también.
Y en cambio, eso lo proyecta con los demás. Por eso siempre se dice que el inconsciente no tenés no tenés forma de acceder viéndolo. O sea, haciéndote consciente de eso. Es como la forma de verlo más sencilla es en el mundo externo, porque es la proyección, es lo que nosotros estamos proyectando, viendo en el otro lo que nos molesta, viendo en el otro lo que nos causa rabia, ira, ansiedad, miedo, todo eso es nuestro inconsciente, que lo estamos viendo a través del otro, a través de la vida que vemos. ¿Sí? Esa es la proyección. Si sentís ira o inseguridad, el ego puede hacer que percibas esas mismas emociones en otras personas, lo que te evita, entre muchas comillas, soportarlas dentro tuyo. Porque en realidad no te evita nada. O sea, no es que estás evitando sentir por proyectar, lo estás reafirmando más. Es una forma de externalizar lo que el ego no quiere aceptar. ¿Sí? Porque si vos sentís ira dentro tuyo, lo vas a terminar proyectando. Si no sos consciente, posiblemente lo termines proyectando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no sé, un amigo, un socio o mi mujer hacen algo que a mí que a mí me molesta. Y yo estoy teniendo un día de mierda. Y hacen algo que a mí me molesta. Si yo no soy consciente, yo se lo voy a echar en cara, enojado. Y voy a provocar un conflicto. Voy a provocar una pelea. Eso es proyectar. Si yo fuese consciente, lo que hago antes de proyectar mi ira contra esa persona es, voy hacia adentro, observo esa ira, la respiro, me permito transitarla, me encierro en el cuarto si es necesario, y después de 5 minutos, después de 10 minutos, cuando esté mejor, cuando esté más calmado, cuando esté todo tranquilo, ahí lo voy a hablar para buscar soluciones. ¿Por qué me molestó eso de esa persona? Pero no se lo voy a proyectar. ¿Se entiende? Si la ira es mía, la tengo yo la ira, ¿por qué se la voy a proyectar a la otra persona? ¿Sí? Si lo que me molesta de otra persona lo tengo yo, ¿por qué se lo voy a proyectar a través de un comentario? A través de una crítica, a través de un juicio, a través de un chisme. ¿Por qué? Eso es del ego. ¿Sí? Eso es hacerse consciente. Frenar antes de tener un impulso automático y respirar. La represión, que es otra de los mecanismos, es que el ego busca suprimir las emociones dolorosas, tragándoselas, entre comillas. O sea, obviamente, porque yo siempre lo digo así, ¿no? Las emociones reprimidas no desaparecen, sino que se guardan en el inconsciente, de forma que afectan la vida de manera indirecta. Por ejemplo, generando ansiedad, estrés o malestar sin saber por qué. O atrayendo cosas a tu vida, personas o situaciones que no entendés por qué pasa. ¿Por qué se repite el mismo patrón? ¿Por qué si terminé con mi pareja atraje la misma persona? Otra vez, el mismo tipo de persona, las mismas características, los mismos comportamientos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Todos los hombres son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? No, vos no te estás trabajando a nivel interno. Ahí está la solución. La represión es una forma de evitar el sufrimiento momentáneo, a corto plazo, pero es sumamente perjudicial a largo plazo. Cuando vos reprimís, eso termina explotando. Es como inflar globo, inflar globo, inflar globo, inflar globo, inflar globo, sin parar, sin parar, sin parar, ¡pum! Termina explotando. ¿Se entiende? Ahí es cuando se proyecta nuestra sombra y actuamos de forma que no podemos controlar a nosotros mismos. ¿Sí? Y el escape, eso ya todos los conocemos, o sea, es sencillo de entenderlo. Cuando nos sentimos mal, vamos a buscar distracciones. Vamos a ponerle un parche a esa emoción que nos hace sentir insuficientes, incompletos, que estamos tristes, salimos de joda, no sé, vamos al gimnasio, tenemos adicciones, ¿sí? Todo eso son formas de tapar lo que nos pasa. El escape da la sensación de alivio temporal porque te termina olvidando. O sea, si vos te sentís mal y vas al gimnasio, ¿qué pasa? Después del gimnasio te sentís perfecto, ¿o no? Si vos te sentís mal y salís de joda, listo, con un poco de chupi, se te va, te olvidas de todo, perfecto, estás recontento, estás alegre, te olvidás. Pero eso se está quedando dentro tuyo y se va sumando. Bien, entonces acá para terminar, puse algunos de los mecanismos. Bien, esto lo hizo ChatGPT igual, pero me gustó cómo lo hizo porque se puede entender muy bien lo que estamos hablando. Bien, por ejemplo, la proyección.
es atribuir a los demás lo que no se quiere reconocer en uno mismo. Sencillo, de forma muy sencilla explicada. Bien, el objetivo a través de la proyección, el objetivo del ego, es mantener la imagen del yo intacta. Si yo te proyecto mi ira, yo no me hago cargo de mi ira, yo no tengo que trabajar nada. Yo estoy perfecto. Vos me hiciste enojar, es tu culpa. Bien, se evita enfrentar esos defectos, se ahorra un problema. Para el ego se ahorra un problema a través de la proyección. ¿Sí? Y acá están los ejemplos. Culpar a otros por errores personales, ver defectos en los demás que están en vos. ¿Sí? Y eso puede generar conflictos de relaciones. ¿Sí? Distorsionar la percepción de los demás, de cómo ves a los demás, de cómo ves el mundo. ¿Sí? Como que la última formación yo dije, el ego es excelente en poner nubes para tapar el sol. ¿Sí? Por eso olvidamos quiénes somos. Porque el ego está constantemente poniendo nubes, poniendo nubes, poniendo nubes. Y nos hace vivir en días nublados. Es así. O sea, ojo, que en estos días nublados siempre tenemos días felices, días de pura alegría, de pura satisfacción, pero son transitorios. ¿Por qué no vivir una vida en puro éxtasis, constante? Hemos normalizado la ansiedad, hemos normalizado el estrés, hemos normalizado los niveles bajos de energía, hemos normalizado el miedo, hemos normalizado las emociones negativas. ¿Por qué no normalizar una vida en éxtasis, en amor, en gratitud, en alegría, en felicidad? ¿Por qué no? ¿Sí? El escape, como ya hablamos, es un repaso, me gustó solamente, lo puse para terminar, pero bueno, el escape es evadir las emociones dolorosas mediante distracciones. Bien, el objetivo es que vos evites el dolor emocional mediante un alivio temporal. Uso excesivo de redes sociales, trabajo excesivo, adicciones, gimnasio, salir con tus amigos, ir a la plaza, ir a despejarte, todo lo que no sea transitar y observar y ser consciente es escapar, punto. Bien, el sufrimiento no se resuelve a través del escape. Y eso provoca que vos te conectes emocionalmente, que seas una persona fría, que no sientas nada, que te resignes ante la vida, que creas que la vida es dura, que la vida es complicada, estamos en la lucha, que todo es complejo, que todo necesita sufrimiento, no vale la pena. Esa es la forma de ver el mundo después de tanto escape. Te desconectás de vos mismo, literal. Y la represión, obviamente, es suprimir emociones y pensamientos para mantener la paz, supuestamente. Supuestamente. Evitar el sufrimiento inmediato, evitando emociones difíciles. Ese es el objetivo del ego. Mediante la represión, mediante el reprimir. ¿Sí? Entonces, bueno, familia, hasta acá estamos. ¿Entendió más o menos cómo funciona el dejar ir? ¿Y por qué lo tenemos que implementar en nuestro día a día? Estamos un poquito desconectados hoy. Pero bueno, no pasa nada, porque va a quedar grabado. Lo voy a dejar. Ahora.